Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inversión Simple. El día de hoy tenemos a Max Widobro, Managing Partner de Gold Capital, que brinda soluciones financieras a personas y empresas, y cuyos lemas son invierte, crece y vive. Y acá tenemos a Max para que nos explique un poquito más de qué se trata y qué opciones tiene para los inversionistas que estén interesados en poder poner un pie en este mundo. ¿Qué tal, Max? Bienvenido. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Chévere. Max es un experto en temas de inversiones. Creo que las veces que he podido conversar con él, siempre tiene mucho que aportar, explica un montón de temas y de verdad que hay mucho para cubrir. Y acá quería aprovechar para que un poco tú mismo presentes a Gol para la comunidad, para que los conozca un poco más. Y bueno, ahí nos cuentas. Sí, claro, encantado. Gold Capital es una compañía, bueno, yo soy, como bien lo decías, el gerente general de la compañía. Es una compañía que fundamos en junio del año 2020 y es una compañía que se dedica principalmente a la asesoría financiera. Somos una firma de asesoría que se especializa principalmente en el sector de inversiones. Es interesante esto porque normalmente en Perú, si bien hemos sido un país que creció muchísimo durante prácticamente más de 20 años, hasta la pandemia, digamos, la mayoría de personas invertía en productos tradicionales, es decir, depósitos a plazo. A raíz de los cambios que se produjeron después de la pandemia, o sea, con todos los cambios que generó la bajada de tasas primero, después la subida de tasas para combatir la inflación, hizo que mucha gente necesitara mirar más allá de los productos tradicionales para tratar de encontrar no solo productos que le brindaran una rentabilidad atractiva. Acuérdate que en el año 2020 las tasas se cayeron de una manera brutal en depósitos a plazo, por ejemplo. Entonces comenzó a haber una necesidad real de comenzar a ver otras alternativas. Inclusive mucha gente comenzó a mirar, ok, de repente no es tan seguro tener mis fondos acá, de repente tengo que ver la posibilidad de llevarlos al exterior, qué alternativas más existen. Entonces, Gold Capital ha nacido como una compañía que básicamente se enfoca en ayudar a los clientes a invertir mejor. Nosotros partimos primero siempre desde el perfil de riesgo de la persona, es decir, no buscamos impulsar un producto específico en el mercado. Lo que tratamos de hacer es partir desde la persona, porque es lo más importante. Y no todos los inversionistas son iguales, no todos los perfiles de riesgo son iguales, y de hecho eso hace que un producto que es bueno para un inversionista no lo sea para otro. Entonces, nosotros partimos de ayudar a esa persona primero a entender su perfil, entender cuál es el nivel de riesgo que puede aceptar. No existe inversión sin riesgo. Entonces, ok, no está mal invertir en cosas riesgosas, pero siempre sabiendo a qué te estás exponiendo. Entonces, partimos primero de eso, de entender a la persona, entender sus objetivos financieros, qué quiere lograr con el capital que quiere invertir, y después lo que hacemos es darle acceso probablemente a la gama más amplia de productos de inversión que existe hoy día en el mercado peruano. Y ahí ya lo conversaremos más adelante seguramente. Tenemos la posibilidad de brindarle acceso a productos de diferentes tipos, ¿no? Renta fija, renta variable, soles, dólares, euros, deuda, inmobiliario, equity, private equity, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de productos que existen en el mercado y lo que nosotros buscamos es justamente ayudarlos a construir portafolios debidamente diversificados para que puedan obtener la rentabilidad que están buscando, pero de la manera más segura posible. Claro, tremendo, tremendo. Es importante lo que has dicho. El perfil del inversionista creo que es el punto inicial de todo, es la base. Entender cuál es la flexibilidad de la persona, cuánto es la tolerancia y tener productos que se adecúen a ello, no por decir que esta inversión es bonita, es rentable, sino a partir de eso entendiendo y pudiendo sugerir las cosas. Creo que es la manera más responsable y sana de iniciar una inversión. Y creo que mucho tiene que ver con el perfil de cada quien, ¿no? Entonces creo que ahí están alineados y denota su conocimiento en este mundo para al final aterrizar soluciones en las que todos estén felices, ¿no? En las que todos estén contentos y sobre todo con conocimiento. Eso es algo que siempre creo que lo tengo desde que los conozco y creo que lo están llevando bastante bien. Y bueno, ¿tienen alguna estrategia que los defina de cara a sus inversiones o a su implementación? Hemos sabido que tienen varias, ¿no? Pero hay algo que caracteriza a Gold. Sí, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza y creo que estamos tratando como compañía de redefinir
o si quieres sentar las bases de lo que debería ser un asesor de inversiones en el país. En Perú, a diferencia de lo que sucede en países desarrollados, es una profesión que no está regulada. O sea, tú para poder ser un asesor de inversiones en Estados Unidos necesitas una licencia. En Perú no pasa eso. Entonces, lamentablemente, te vas a encontrar con muchos vendedores, y no, ojo, y quiero que se entienda bien, no digo que vender esté mal o que un vendedor esté mal, pero lo que pasa cuando tú, por ejemplo, eres un vendedor monoproducto y solamente representas a una sola compañía y solo tienes un producto, el principal problema que puedes tener es que tú siempre vas a querer vender ese producto porque obviamente de eso vives. Entonces tienes una tentación o un sesgo para tratar de venderle ese producto a todo el mundo. Y muchas veces tienes que maquillar o tratas de maquillar los riesgos del producto para que obviamente sea más aceptado. Nosotros como compañía no trabajamos de esa manera. Es decir, primero por eso es que tenemos una gama muy amplia de productos. Hoy tenemos acceso a más de 40 o 50 proveedores a nivel mundial y es por eso que te decía al inicio que nosotros nos vamos a centrar siempre en el perfil de riesgo de la persona. Y luego de ese perfil es que vamos a poder hacer, definiendo ese perfil y definiendo objetivos, vamos a poder justamente establecer qué productos son los más adecuados para esta persona. Entonces, nosotros lo que buscamos, y creo que eso es una de las cosas que nos define como compañía, es que no tratamos de colocar productos, no tratamos de vender productos, lo que tratamos es de establecer relaciones de largo plazo con nuestros inversionistas o con nuestros clientes, porque lo que queremos es no cerrar un deal, sino acompañarlos a lo largo de esas decisiones, a lo largo de su vida financiera, que van a ir cambiando, porque los perfiles de riesgo de una persona van cambiando a lo largo de su vida. O sea, de repente cuando eres joven eres más agresivo, no tienes dependientes, tienes mucho tiempo todavía. No es lo mismo cuando ya tienes una familia o cuando ya estás cercano a jubilarte. Entonces todo eso va cambiando y nosotros la idea es poderlos ir ayudando en esa reestructuración de portafolios a lo largo de esa vida financiera donde van cambiando pues tus objetivos y tus prioridades, ¿no? Entonces esa es una de las partes claves y por eso un poco el logo, ¿no? Eso de invierte, crece y vive, ¿no? Porque invertir, ok, es la base de generar riqueza. O sea, ahorrar, genial, pero lo que genera riqueza no es el ahorro, es la inversión. El ahorro es el paso previo. Crecer porque es lo que todos queremos, es decir, ok, quiero crecer no solamente a nivel personal, a nivel profesional, también necesito que mis fondos, mi patrimonio se incremente en el tiempo. Y vive creo que es la definición de tranquilidad y es finalmente lo que nosotros tratamos de ofrecerle a nuestros clientes, ¿no? Es decir, invierte tranquilo. ¿Por qué puedes invertir tranquilo? Y acá quiero ser muy claro. Nosotros y nadie le puede evitar el riesgo del mercado a una persona. O sea, el inversionista el día que entra al mercado tiene que saber que está asumiendo un riesgo de mercado que puede ser alto o bajo dependiendo del mercado, del sector, dependiendo de las condiciones y el tipo de producto. Pero nosotros antes de tomar algún producto dentro de nuestro portafolio, lo que hacemos es un due diligence muy exhaustivo para asegurarnos de que la compañía que estamos incorporando dentro de nuestro portafolio y se la vamos a recomendar a nuestros inversionistas es una compañía seria, tiene respaldo, tiene una buena gerencia, tiene, digamos, todos los elementos que van a permitirle al inversionista tomar básicamente el riesgo de mercado y no tomar riesgos, como se ha visto en Perú y también en muchos otros lugares, donde de repente invertiste en algo que parecía muy bueno o tenía muy buena tasa, y de la noche a la mañana desapareció la oficina, desapareció, descolgaron los cuadros, sacaron las sillas y la plata desapareció. Entonces nosotros siempre somos muy exhaustivos en tratar de encontrar esas alternativas respaldadas por compañías bastante serias, bastante sólidas, que pueden finalmente ofrecer pues un producto de calidad a nuestros inversionistas. Entonces, ese es un poco el porqué del Invierte, Crece, Vive, que creo que es lo que resume bastante bien lo que tratamos de hacer. Y estamos haciendo algo distinto, ¿no? O sea, yo creo que lo que más podemos rescatar de estos 3 años que tenemos en el mercado es que justamente estamos cumpliendo la promesa, acompañar a nuestros clientes en todo el proceso, no solamente de la definición del portafolio, sino el preinversión, el proceso de la inversión y también el post-inversión, porque hay una serie de necesidades que van surgiendo luego de haber invertido y nosotros como compañía tratamos de hacerle la vida más sencilla a nuestros clientes. Perfecto. Eso está bueno. Me quedo con lo que has dicho también que el perfil del inversionista evoluciona en el tiempo. Yo creo que, inclusive en lo personal, era un tipo de inversionista quizás en el 2019-20 y ahora en el 2023 las cosas han cambiado. Y es Sí, cierto, es claro. que no hay algo definido, sino que esto se va evolucionando dependiendo de muchos factores, a veces externos a uno.
Y eso es supremamente importante y creo que conociéndome a mí mismo he podido definirme a mí en ese camino y he podido cambiar mis decisiones a base de ello, ¿no? Y hay otro tema que mencionaste, que al final uno no es capaz de conocer todos los tipos de inversiones y conocer todos los tipos de riesgos. Es bueno apoyarse de personas o un equipo que pueda llegar a este nivel de sofisticación de entender una oportunidad y todo lo que esto conlleva, porque uno no lo va a poder hacer, porque uno está trabajando, porque uno tiene ya los problemas del día a día y apoyarse en expertos creo que es un alivio, ¿no? Y sobre todo aterrizados en Sí. términos muy sencillos de entender. Eso me parece genial, de verdad. Y ya de cara a lo que es un poco más opciones de inversión, sé que hay varias en su portafolio. Sin embargo, acá hay una oportunidad, pienso interesante, que se ha presentado en inversiones inmobiliarias que tienen que ver con inversiones que se pueden hacer en el Perú y se pueden hacer fuera del Perú. También para un poco Ujú, diversificar, inclusive a nivel país. Ahí seguro nos puedes ujú. comentar cuáles son estas opciones y qué oportunidades tiene. Sí, de acuerdo. Y solamente un poco para completar la idea anterior, y ahí es donde radica la importancia del asesor de inversiones, que en realidad es tan sencillo como cuadrarlo o hacer la analogía con un médico, ¿no? El día que tú tienes, no sé, tienes que decidir si te vas a operar una hernia. O sea, eso no se lo preguntas a tu mejor amigo, ni a tu novia, ni a tu contador. O sea, eso vas y se lo preguntas a un médico de la especialidad. ¿Por qué? Porque ese tipo estudió, ese tipo sabe de ese tema y finalmente te va a poder dar el mejor consejo. Ya tú definirás si te operas o no, pero vas a tener los elementos para tomar una buena decisión. Lo mismo si alguien alguna vez te demanda y necesitas un abogado, bueno, vas a ir a un abogado de la especialidad. O si te vas a divorciar, bueno, irás a un abogado de la especialidad que te ayudará en todo el proceso y te dará los consejos para saber moverte en un mundo donde de repente no tienes los conocimientos porque, claro, tú no te dedicaste a eso, por lo tanto no lo conoces. Entonces, hay gente que sí lo hizo. Entonces, los asesores de inversiones, o sea, si estamos hablando de cosas tan importantes como tu salud o como en el tema legal, bueno, tus ahorros, tu patrimonio también es importante. Entonces, si vas a invertirlo, es decir, vas a arriesgarlo, es mejor hacerlo pues con elementos que partan desde un conocimiento experto o desde la experiencia para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Ya verás tú si inviertes o no, pero por lo menos recibes información valiosa como para poder tomar una decisión. Y sobre la pregunta que me hacías puntualmente sobre este tema de alternativas de inversión en el tema inmobiliario, sí, hay buenas alternativas, aquí en Perú incluso, y a veces, y ahí quiero tal vez romper un mito, porque históricamente, me lo dijeron a mí mis papás, seguramente a ti también y a mucha de la gente que nos escucha, que la mejor alternativa normalmente era comprarse un departamento y alquilarlo, ¿no? Era el plan de jubilación de mucha gente. Saco mi AFP, me compro 2 departamentos, esos 2 departamentos los pongo en alquiler y vivo de mis rentas. Ok, entonces, ojo, no está mal, también es una opción. Sin embargo, como los precios de las propiedades han subido mucho y el precio de los alquileres no, claro, ya la rentabilidad que le puedes sacar a eso está por encima de un depósito a plazo, pero probablemente esté alrededor de entre un 3 y un 4% exagerando. Entonces, tampoco es una rentabilidad, digamos, tan espectacular, considerando una inflación como la que tenemos hoy día. Sin embargo, hay alternativas bastante interesantes que son, por ejemplo, los contratos de mutuo con inmobiliarias. Es decir, hay inmobiliarias grandes que buscan fondearse o buscan levantar capital del mercado para diferentes objetivos. A veces son compras de terrenos, a veces son por alguna necesidad específica de capital, pero que levantan capital del mercado a plazos cortos, normalmente un año, y pueden manejar tasas que pueden ir entre un 9 y un 12%, ¿ok? Anual, te estoy hablando en dólares. Entonces, claro, si hablamos de una tasa entre 9 y 12% en dólares, estamos hablando de una tasa importante. Puede generarte flujos mensuales. Estamos hablando entre más o menos un 0,75 y un 1% mensual. Entonces hablamos de una tasa bastante interesante. A plazos cortos, con inmobiliarias, digamos, de peso. Entonces eso finalmente puede abrir una posibilidad para una persona que tiene excedentes. Ojo, que no necesariamente tienen que ser muy grandes, y ahí hay un mito que se rompe respecto al tema de inversiones. Mucha gente cree que para poder invertir necesita grandes cantidades de dinero, y en verdad desde 10.000 dólares o 40.000 soles puedes acceder a este tipo de inversiones. Entonces, si tú tienes 10.000 dólares y de repente puedes cerrar una operación de mutuo con una inmobiliaria que te pueda pagar 12% al año, estarías generando una rentabilidad de alrededor de un 1% mensual. Y recordemos que la mayoría de bancos te pagan
más o menos entre 1 y 2% por año. Entonces puede ser una alternativa de flujo bastante interesante para generar, digamos, sobre todo renta, ¿no? Es decir, un flujo de renta mensual. Otro detalle que es importante ahí, y lo comentabas bastante bien, es antes de invertir no solamente importa la tasa, importa el riesgo. Entonces, ¿qué riesgo tendría un producto como este? El riesgo principal es la calidad de la inmobiliaria, porque como no estás invirtiendo en ningún proyecto en particular, sino que le estás prestando dinero a una inmobiliaria, lo que estarías haciendo es, ok, tu riesgo está en que si esa inmobiliaria quiebra en un año, entonces no tendrías forma de recuperar tu capital o podrías recuperarlo pero después de un proceso bastante largo. Entonces, nosotros normalmente cuando manejamos este tipo de productos en Gold Capital, seleccionamos inmobiliarias grandes, seleccionamos inmobiliarias que tengan más de 10 años en el mercado, que tengan no solamente un historial, o sea, no solamente tiempo, sino un historial de proyectos entregados impecable, que trabaje sus proyectos con bancos, etcétera, ¿no? Entonces apuntamos a compañías de ese nivel porque eso es lo que nos da la seguridad para los inversionistas de que están invirtiendo en una compañía sólida que aparte le van a poder generar una rentabilidad pues bastante atractiva. Listo, son muy buenas características, muy buenas opciones. Y ahora veo que tienes otra opción, que es Participant. Cuéntame un poco Ok, cómo es esta. ok. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque hace un minuto hablábamos de alternativas de inversión inmobiliarias en Perú. Y ojo, es interesante porque el sector inmobiliario peruano es súper resiliente, sobre todo cuando está dirigido en compañías que se orientan pues a los inmuebles de mayor demanda, que normalmente tienen que ver con las viviendas de ticket más bajo, es decir, de $200,000 para abajo. Y es un mercado interesante porque obviamente, a ver, el peruano entiende muy bien el real estate, entiende muy bien el tema del negocio de bienes raíces, por un lado, y por otro lado, pues es un sector donde hay una demanda importante porque la población peruana sigue aumentando y sigue habiendo una necesidad real de vivienda. Entonces, esto no solamente pasa en Perú, en otros países también encuentras, digamos, un sector inmobiliario interesante. Y este producto que comentas tú, que es de una gestora de fondos americana que se llama Participant Capital, es muy interesante porque se orienta principalmente al sector inmobiliario americano. Y más allá de que Estados Unidos es una economía desarrollada, probablemente el PBI, bueno, no probablemente, el PBI más grande del mundo, es muy interesante porque la población americana, a diferencia de lo que pasa con otros países desarrollados como Japón o como Alemania, en Estados Unidos su población sigue en aumento. Es decir, todos los años su población sigue aumentando. Y eso es importante porque a mayor población tienes una mayor necesidad de vivienda. Entonces, Participant es una gestora de fondos que invierte en proyectos de una constructora muy grande en Estados Unidos que se llama Royal Palm Companies, RPC, que es una constructora que viene del año 78. Es una compañía muy grande, ha entregado proyectos por más de casi $4 billones. Están involucrados en desarrollos muy grandes, sus proyectos más chicos son de $80 millones. Entonces, en este momento, por ejemplo, están desarrollando un edificio en el centro de Miami, en el downtown, que es un proyecto que involucra una parte de hotelería, otra parte de vivienda y otra parte de consultorios médicos, y es un proyecto de $420 millones. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente compañías constructoras de ese tamaño trabajan o construyen con financiamiento bancario, lo cual es lógico, y también con capital privado. Pero el tema con el capital privado es que cuando tú querías invertir en cosas como esa, claro, te van a pedir como inversionista, no sé, pues no menos de 5 o 10 millones de dólares como inversión individual para poder participar. Entonces, normalmente ese sector de inversión era un sector que era, digamos, prohibitivo para el inversionista retail, el inversionista más chico, simplemente por un tema de tickets. Entonces, Participant Capital, ¿qué es lo que hace? Simplemente es un fondo, levanta capital de toda Latinoamérica y otros lugares y básicamente se convierte en un inversionista institucional para esta compañía constructora. Es decir, levantan cantidades importantes de dinero y los invierten en estos proyectos. Entonces, la ventaja para el inversionista pequeño es que desde montos muy chicos, porque de verdad te permiten invertir desde $10,000, puedes participar en proyectos de 400 millones, 300 millones. Entonces, te puedes beneficiar de la rentabilidad que algo como eso genera, a pesar de que estás invirtiendo muy poquito. Entonces, es un producto muy interesante porque es un producto orientado a crecimiento. ¿Ok? Es un producto de esos donde si yo tengo, por ejemplo, $10,000, $20,000 que sé que no necesito tocar,
durante cierta cantidad de tiempo, es un producto a 5 años. Si yo puedo no tocar esa plata durante 5 años, puedo invertirla en algo que va a permitir que ese capital crezca, donde se acumule el rendimiento y crezca. La rentabilidad más o menos esperada va entre un 9, no, entre un 10 y un 15%, ¿ok? El año pasado, por ejemplo, rindió 11%. Mire ese dato. En el año pasado, Standard Poor's 500 cayó 19%. Nasdaq 100 cayó 33%. Ellos rindieron 11%. O sea, 11% positivo versus 19% negativo versus 33% negativo. Entonces, con esto no quiero decir que esté mal invertir en bolsa, al contrario, pero es un producto distinto. De hecho, es interesante porque no tiene correlación alguna con la bolsa. Es decir, la bolsa se puede caer, se puede comportar de la manera que se comporte y este producto no se ve afectado. Entonces, te permite tener dentro de tu portafolio productos que tengan riesgos distintos, que es la base de la diversificación. Entonces, siendo un producto de más o menos, un producto que tiene un horizonte de 5 años y más o menos te rinde en promedio, pongámosle entre 10 y 15%, te permite pues tener una rentabilidad bastante atractiva, digamos, en esos 5 años. ¿Qué otra cosa es interesante que tiene? Estás hablando del sector inmobiliario americano y eso es bastante sólido. Y los proyectos en los que trabaja Royal Palm Companies, el 80% de ellos están en Florida. Y ojo con Florida, porque Florida es uno de los lugares en Estados Unidos, uno de los estados en Estados Unidos donde se concentra la mayor migración de personas. Ojo, no solamente latinos que salen hacia Miami u otras ciudades de Florida huyendo de repente de la situación económica o política de sus países, sino que en Estados Unidos también la gente que vive en los estados del norte, sobre todo, tienden a irse al sur cuando se jubilan por el clima. De hecho, Florida está en una franja de clima que se conoce como el cinturón solar en Estados Unidos, que básicamente son estados que tienen un clima más agradable, ¿no? Entonces hay mucha migración externa y hay mucha migración interna. Y otra vez lo que conversamos al inicio, más población, más necesidad de vivienda. Entonces, eso permite que justamente este tipo de inversiones sean bastante atractivas, ¿no? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ok, he invertido de repente en bienes raíces acá, tengo depósitos a plazo acá, pero oye, ya el 2021 nos enseñó que tener el 100% de tu capital en un país emergente no necesariamente es la mejor de las ideas. O sea, y eso de tratar de sacar la plata después apurado al extranjero es complicado. Entonces, ok, parte de tu portafolio que lo tengas bajo un riesgo de un país desarrollado, que es más estable, donde no te cambian las reglas cada 5 minutos, donde no tienes estas fluctuaciones de vamos primero a la derecha extrema y después nos vamos a la izquierda extrema y queremos cambiar todo lo que pasó en los últimos 5 años, que pasa en países emergentes. No solamente mira Perú, mira Argentina, mira todos nuestros vecinos. Ok, este producto te da la posibilidad de tener una mayor estabilidad para tus ahorros de más largo plazo. Entonces, mira, solamente hablamos hoy día de dos productos. Hay muchos más en la cartera, pero si solamente hablamos de estos, tienes un producto en el exterior y un producto local. El producto local orientado que te genere flujo mensual o trimestral de intereses, el producto del exterior orientado a qué? A que tu capital se aumente. ¿Okay? Una estrategia de crecimiento de capital y otra estrategia de flujo, con dos productos inmobiliarios, uno sometido a riesgo Perú y otro sometido a riesgo Estados Unidos. Ahí ya diversificaste portafolio. Y el comportamiento de la rentabilidad, entiendo que participan es al final, es anual, ¿no? O Ya, sea, dependiendo del te lo periodo que explico. uno haya elegido. Hay dos modalidades en Participan. Tú escoges, el plazo siempre es 5 años, pero hay dos modalidades que puedes elegir. Hay una modalidad acumulativa, donde no te van a dar ningún tipo de rentabilidad todos los años, sino que te entregan la rentabilidad al final de los 5 años junto con tu capital. ¿Por qué es interesante eso? Por la capitalización compuesta. Entonces, al tener capitalización compuesta, estás generando interés sobre interés. Y eso obviamente es la mejor estrategia que existe para que tu capital crezca. De hecho, eso es finanzas 1.0. ¿Ok? Y si una persona, por ejemplo, igual quisiera flujo, Participan tiene una segunda alternativa que es una modalidad distributiva, donde lo que hacen es entregarte 7% por año, ¿ok? Es decir, si la rentabilidad fue 14, 7% te los voy a repartir. Fijo trimestral, 1.75 trimestral.
Entonces yo te entrego 1,75 trimestral y la diferencia es la que se capitaliza. La diferencia es la que va al valor cuota, la que hace que incremente la valorización del fondo. Entonces, con eso que logras, tienes flujo trimestral, igual 7% comparado con depósitos a plazo en Perú, es una muy buena tasa. Te puede generar un flujo y de todas maneras te genera crecimiento. Entonces, para aquellas personas que no les importa el flujo, la versión acumulativa es mejor porque vas a hacer que tu capital crezca más. Pero para esas personas que sí necesitan un flujo, digamos, mensual o trimestral, también tienen esa modalidad. Entonces, es bien interesante por eso. Wow, o sea, la diversificación, cuán importante es. Ah, total. No tener capital en un país emergente es también importante. Creo que a veces uno tiene la idea de invertir en el extranjero, pero no tiene contactos, no sabe cómo comenzar, nadie le ha explicado. O sea, imagínate, a la justas acá, para un proyecto local, uno tiene que enterarse. Imagínate un proyecto donde ni siquiera vives y las reglas son distintas. Y creo que han aterrizado unos productos que ustedes entiendo que los han filtrado bastante bien, que pueden hablar sobre esta diversificación. Y acá yo quería como que, aprovechando que hemos hablado un poco de los dos, hacer un paralelo de, por ejemplo, para que quede, ¿no? A la comunidad, no sé, pues, en la opción primera, esta es la rentabilidad. En la opción, bueno, la opción primera y la segunda, rentabilidad, inversión mínima, si es flujo o es híbrido, también al final del periodo. Entonces, ¿cómo podrías un poco hacer un paralelo entre ambas para que quede bien el concepto en las Ok, personas? ok, mira, si lo ponemos así en sencillo y en resumen, bottom line, los dos te van a pedir un mínimo de $10,000, ¿ok? Para cualquiera de los dos puedes entrar con $10,000. Luego, los plazos son distintos. En el caso de estos productos, de estos contratos de mutuo con inmobiliarias, estamos hablando de un año, plazo corto. En el caso de Participant, son 5 años, un plazo mediano más largo, ¿ok? Entonces, 1, 5. En el caso de contrato de mutuo, lo que estás haciendo es generarte una renta, ¿ok? Tasa entre 10% y 12%, me estoy generando una renta mensual o trimestral. Entonces, no apunta a que mi capital crezca, apunta a entregarte intereses todos los meses o todos los trimestres para que dispongas de ellos. El de Participant lo que busca es lo contrario, es no te voy a dar intereses, a no ser de que escojas la alternativa acumulativa, lo que vamos a hacer es que esos intereses se vayan capitalizando y permitan un crecimiento de capital para que tú pusiste $10,000 y no sé, y en 5 años no te vas a ir con $10,000, te vas a ir, vamos a decir, no sé, con 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, depende cómo haya rendido el fondo. Pero tu capital final va a ser más grande que el capital inicial. ¿Okay? Ahora, otro detalle bien importante, el tema tributario. ¿Okay? En inversiones el tema tributario es súper importante también. En ambos casos, el impuesto a la renta va a ser 5%, ¿ok? Que es el impuesto de segunda categoría que existe en Perú. Entonces, ¿por qué el producto del exterior también está sometido al 5%? Porque hay un vehículo de inversión local, se ha creado un vehículo de inversión local que te permite invertir en ese producto a través de Perú y eso genera que tu costo tributario no sea el impuesto de renta extranjera, sino sea el 5% impuesto a la renta. Entonces, también tributariamente los dos son iguales. Eso está bueno porque el que no sabe o va a pensar, oye, invertir fue de Perú ya 29 tanto por ciento de sobre la rentabilidad, que es lo que suele ser. No, existen opciones que se pueden hacer localmente, pero también exponiéndote a este tipo de inversión, bueno, en Estados Unidos en este caso, ¿no? Correcto. Eso está, eso es, lo escucho muy pocas veces, como que es algo, o sea, único que no lo he escuchado en otros lados y creo que agrega un poco más otra capa de facilidad de poder invertir, ¿no? En este caso. Cuéntame un poquito cómo es la ruta, ¿no? De la inversión o el capital, ¿no? O sea, en resumen, Ok. ¿no? En ambas. O sea, yo Sí, tengo sí, sí, ya sí. $10,000 en mi cuenta y me he contactado con el equipo de expertos y he decidido hacer una inversión en capa que otros participan, porque tengo 20,000. Entonces, ¿cómo sale el dinero y cómo retorna a mí asumiendo de que ya Ok. pasó el tiempo, ¿no? Ok, y esto es bien interesante porque nosotros como compañía lo que tenemos es todo un equipo de servicio al cliente que se dedica básicamente a hacer la vida más sencilla al inversionista, porque es cierto que cada fondo, cada producto tiene su propio proceso establecido. Entonces, algunos son más complejos, otros son más simples, pero la idea es que nosotros tenemos dentro del equipo, nuestro equipo operativo, tenemos gente que esté especializada en esos procesos
y se va a encargar de ayudar al cliente y llevarlo de la manito por todo el proceso para que sea mucho más sencillo. En el caso, por ejemplo, de un mutuo, es un proceso muy normal, se maneja a través de una notaría, es decir, se firman un contrato de mutuo, es un contrato notariado. El contrato de mutuo es un contrato de préstamo dinerario. Entonces, eso se firma en notaría, hay un acto notarial donde firma la inmobiliaria y firmas tú un documento donde dice que tú le estás prestando plata a ellos y ellos se comprometen a devolverla en un año. Entonces, eso, dependiendo del monto, puede tener una garantía que puede ser un inmueble o puede ser un pagaré. Todo eso está notariado, está firmado. Una vez que tú recibes tus papeles firmados, en ese momento haces la transferencia a la cuenta de la inmobiliaria, tienes el documento que respalda tu inversión y ahí básicamente terminó el proceso. Es un proceso sencillo, pero hay que coordinar pues el proceso notarial. En el caso de un fondo, como es en el caso de Participant, es distinto porque ahí lo que va a pasar, bueno, tampoco es complejo. Hay que llenar una serie de documentación, esa documentación se envía, es evaluada por un proceso de evaluación del inversionista, o sea, para evitar el tema del lavado de activos y todo esto, porque son fondos que están regulados. Entonces, tienen que someterse a todo un proceso, por ejemplo, contra el lavado de dinero y qué sé yo. Se evalúa, te aprueban como inversionista, en ese momento haces la transferencia. En ambos casos, la transferencia siempre es local. Incluso en el producto del exterior hay una transferencia, pero es local. Tú no tienes que andar transfiriendo dinero al exterior. El dinero entra al fondo, tú recibes el certificado de participación en el fondo. En el caso de Participant, por ejemplo, el fondo está regulado no solo por la SEC en Estados Unidos, está regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores aquí en Perú. Entonces, eso te da mucha mayor tranquilidad, mucha mayor seguridad de que hay hay un regulador mirando también el fondo. Entonces, con eso, bueno, para inversionistas que recién están empezando se pueden sentir más tranquilos. Entonces, el flujo entra, el dinero entra, comienza a darse el proceso de inversión, el proceso, digamos, de pago de cupones, el proceso de acumulación de capital. ¿Qué pasa llegado el vencimiento? ¿Okay? Normalmente, y es la pregunta que se hace mucha gente, bueno, ¿cómo la plata regresa a mí? Normalmente un mes antes de terminar la inversión, Gold Capital, nosotros nos comunicamos con el inversionista para preguntarle un poco qué es lo que quiere hacer, si es que quiere renovar esa inversión porque se puede, o de repente quiere que su capital regrese a él, o de repente quiere mirar otro tipo de alternativas para distribuir su portafolio de manera distinta o qué sé yo. Lo hacemos con anticipación al vencimiento para que obviamente dar tiempo a poder estructurar lo que él necesite. Si lo que él quiere es recuperar su capital, se le informa al fondo con ese plazo de anticipación y llegado el vencimiento, lo que va a recibir es en la cuenta de donde salió el dinero, en esa cuenta va a recibir su capital de vuelta. Le hacen una transferencia directa tal como la hizo él, regresa a su cuenta y ahí termina la inversión. Entonces el proceso es bastante sencillo. Y hablando justo del flujo del capital, que ya sabemos cómo sale, cómo regresa, cómo entra acá Gold Capital, ¿no? Por estos servicios, por estos asesoramientos, cobran una comisión, ¿cómo usted temen los servicios para con ustedes de cara a decir, bueno, yo soy un inversionista y me van a asesorar, ¿no? Ok, y esto es bien interesante porque el modelo que nosotros manejamos es un modelo en el cual nosotros no le cobramos nada al inversionista. Es decir, esto se utiliza, pasa mucho en diferentes partes del mundo, en varios países desarrollados funciona de esta manera, donde a la persona que quiere invertir, que es la que tiene los excedentes, que quiere construir un portafolio, yo no le voy a cobrar nada por la asesoría. Entonces, algunas preguntas, la pregunta cae de madura, que entonces estás haciendo tu chamba gratis y la respuesta es no, nadie hace su trabajo gratis. Pero a mí no me paga el cliente. A mí quien me paga son los diferentes fondos con los que trabajamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es, ok, acuerdos con todos ellos, donde si lo miras en estricto, nosotros le estamos presentando un cliente y gracias a nosotros ese fondo adquirió un cliente nuevo. La plata del cliente nunca pasa por Gold Capital y eso es algo que hay que dejarlo bastante claro. Nosotros no recibimos los fondos de los clientes. Los fondos de los clientes son transferidos, invertidos directamente en las alternativas que él ha seleccionado. Entonces, Gold Capital nunca está dentro de la ruta del dinero. Pero, dado que gracias a nosotros esos fondos están adquiriendo clientes, ellos nos reconocen un pago, nos reconocen una comisión. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque a la larga, como cualquier fondo finalmente te va a pagar una comisión, nosotros no tenemos sesgo o preferencias respecto a con qué fondo debe trabajar un cliente. Entonces, eso evita que exista ese sesgo natural que existe en la gente que trabaja muchas veces en ventas en un fondo,
de tratar de empujar un producto del mercado. Es decir, si el cliente escoge el fondo 1, el fondo 2, el 3, el 4 o el 10, para nosotros es lo mismo. Por eso es que nosotros en lo que nos enfocamos es que lo que el cliente está comprando, en lo que el cliente está invirtiendo, sea realmente una solución independientemente del nombre del fondo. Esa estructura permite mantener una imparcialidad total respecto a la asesoría que se le brinda a los clientes. Claro. Y atiende lo inicial, ¿no? Que es al final atenderlo a la base de la necesidad del perfil, ¿no? Con quien Por estés al frente. supuesto. Entonces, eso es tal cual. Me interesa el acompañamiento, ¿no? Que he visto que hay un acompañamiento. O sea, yo sé que tengo un plazo de 1 año o 5 años o 3 años según sea el producto. ¿Cómo yo como inversionista sé que las cosas están yendo bien, que por ahí me va a caer mi rentabilidad en el día adecuado? ¿Tengo acceso a reportes o a través de una plataforma o es algo que ustedes proactivamente brindan a las personas, ¿no? Con las que invierten? Cada fondo en realidad tiene maneras distintas de comunicarse. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que el cliente siempre se mantenga informado respecto a sus productos de inversión. Entonces, parte de los acuerdos o parte digamos, de las conversaciones que tenemos con los diferentes fondos es siempre tratar de tener o que ellos produzcan información al menos trimestral de la situación de la empresa, de la situación del negocio, para que de todas maneras el cliente pueda recibir algo de información que lo deje tranquilo respecto a la inversión que ha realizado. Es cierto que es distinto, por ejemplo, si es un producto de renta variable o un producto de renta fija. El producto de renta variable normalmente emite reportes mensuales que el cliente recibe, porque, ok, si son acciones y hay un movimiento mucho más constante en el mercado, es importante tener, digamos, un seguimiento más corto. Cuando hablamos, por ejemplo, de bonos, donde tú lo que recibes es una renta fija todos los trimestres, por ejemplo, lo que se busca es que al menos trimestralmente haya un reporte de la compañía que emitió el bono, simplemente contándole, oye, nos sigue yendo bien, estamos haciendo esto, este trimestre hicimos tal cosa, con lo cual el cliente lo puede leer y estar tranquilo de que las cosas siguen caminando bien. Ahora, más allá de eso, nosotros lo que hacemos como compañía es vamos monitoreando a nuestros proveedores, hacemos revisiones mensuales o trimestrales con ellos, justamente para ir, digamos, viendo un poco la salud de cada una de las compañías, cómo va el negocio, cómo van las diferentes situaciones, sobre todo cuando tenemos mercados tan volátiles como lo que estamos viendo pues, en los últimos meses. Es simplemente para estar tranquilos nosotros y dejar tranquilo también al cliente que todo sigue bien como se esperaba, ¿no? Pero de esa manera recibe información los clientes. Ojo, hay algunas inversiones donde sí te dan acceso a una plataforma. No todos te dan eso, no todos lo necesitan, porque en verdad las plataformas te sirven para hacerle seguimiento principalmente a cosas de renta variable. Cuando son renta fija, de verdad que no hay mayor variabilidad. Ahí básicamente con que sepas que la salud financiera de la compañía viene bien, sabes que tus cupones van a ser pagados a tiempo sin ningún problema. Correcto. No, sí, está, está, está bueno porque mucho tiene que ver con la naturaleza de la misma inversión y sus características. Sí, correcto. Ya de cara a, bueno, tengo un par de preguntas más importantísimas, poniendo como ejemplo a Participant y a Capac, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando puede haber una situación adversa, cuando las papas queman, ¿no? Forzando una situación complicada, ¿no? ¿Qué, qué caminos tiene un inversionista para saber todos los pros y cons, ¿no? Y acá me estoy concentrando en qué podría pasar para que, digamos, se quede con toda la figura entera, ¿no? Cómo se comporta cada Ok, inversión. lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Capac, en estas operaciones de mutuo, tú lo que tienes son, digamos, la inversión te genera un medio de cobranza adicional. Es decir, tú firmas, por ejemplo, el contrato de mutuo, que es el que establece las condiciones del préstamo que le has realizado a la inmobiliaria. Y adicionalmente, ellos te van a conceder, dependiendo del monto que inviertas, un medio de pago específico, un medio de cobranza específico. Por ejemplo, si tú inviertes más de $100,000, ellos lo que te van a poner en garantía es un bien futuro, un inmueble, que valga por lo menos 30% más del valor de tu inversión. ¿Ok? Y ese inmueble te lo entregan a través de un contrato de compra y venta. Es decir, no te lo están entregando como una garantía hipotecaria porque no se puede hacer una hipoteca sobre un bien futuro. El bien todavía no existe, está en proceso. Pero lo interesante que tienes ahí es que al tener un contrato, un documento de compra y venta, es como que tú te hubieras comprado con $100,000 algo que vale 130.
Obviamente la idea no es que te quedes con el inmueble solamente constituye un mecanismo de cobranza, es más, ellos te van a devolver tu capital al final del año y tú estás en la obligación de devolverle su inmueble. De hecho, su intención nunca fue que te lo quedaras, pero es para que tú tengas la tranquilidad de que tienes una propiedad respaldando la inversión que hiciste. Entonces, eso es bien interesante porque yo sé que ahí pueden haber algunas personas que dicen, oye, pero un bien futuro, como yo sé que si el proyecto va a terminar? Algo que es muy interesante es que cuando hablamos de un bien futuro, tiene que cumplir ciertas características para que pueda ser considerado garantía. Entonces, una de esas características es que, por ejemplo, más allá de que tiene que valer 30% más del valor invertido, tiene que pertenecer a un proyecto activado. Y esta parte es bien importante y hay que tenerla clara. Un proyecto activado es un proyecto que ya superó el 30% de la preventa, con lo cual hay viabilidad comercial, y adicionalmente donde ya hay un banco que financió. Si el banco ya financió y el banco ya está vendiendo hipotecarios, ese proyecto va a terminar sí o sí, porque el banco necesita que termine, porque si no sus hipotecarios no tienen garantías. O sea, con la inmobiliaria o sin la inmobiliaria, ese proyecto va a terminar, con lo cual, digamos, ahí está la garantía. Entonces, eso le da bastante seguridad a un inversionista. Ahora, si vas a invertir montos menores, no sé, $10,000, obviamente no te van a poner un inmueble en garantía, pero lo que te van a entregar como garantía es un pagaré. Entonces, un pagaré es un título valor, ese pagaré lo puedes ejecutar, lo llevas al tribunal comercial y contra presentación puedes generar una orden de embargo, con lo cual podrías tener un mecanismo de cobranza si fuera necesario, ¿no? Entonces, digamos, ahí tienes un par de mecanismos de seguridad si las cosas salieran mal en las que te puedes apoyar, ¿no? Ahora, en el caso de Participant estás hablando más de un fondo. Entonces, claro, en un fondo tú en lo que trabajas es en función de la valorización del fondo. Entonces, ¿qué valoriza Participant? Ojo, no lo hacen ellos. Tienes empresas valorizadoras independientes que se dedican a hacer esto. Que lo que valorizan son proyectos, digamos, valorizan el proyecto, valorizan la tierra, valorizan las ventas de los inmuebles y al final de eso es lo que da el valor cuota. Entonces, la probabilidad de que eso vaya a cero es muy difícil. Es muy difícil, es muy poco probable. ¿Cuál es el peor escenario que podrías tener? Que, ojo, no ha pasado ni en pandemia, que es que de repente se genere una crisis tal en el sector inmobiliario que haga que el valor cuota baje y eso te genere de repente alguna pérdida de capital. Como te digo, no pasó en el 2022, no pasó en el 2020 tampoco, no pasó ni siquiera en el 2008. Entonces, sería muy difícil que algo así sucediera, pero te podría exponer una pérdida de capital en un escenario muy remoto, sí. Claro, interesante. Eso, pero son escenarios, pues, el planeta Tierra tenía Sí, que ¿no? partirse en dos, ¿no? O sea, Sí, o sea, porque son, un meteorito también puede caer en Lima en algún día, ¿no? sí, Pero sí. No, sí, pues, es es bueno difícil. saber estos temas y es bueno que lo pongas porque no solamente es, bueno, recibes, esto puede pasar, sino que hay, están los mecanismos que a veces las personas ni siquiera conocen. Entonces también Correcto. es hasta cierto punto educativo porque uno a veces no sabe, ¿no? De verdad que ha sido una conversación bastante nutrida de todas las opciones de inversión, diversificación, la importancia de conocer al perfil de inversionista. Pero sé que también Gold Capital tiene más opciones. No sé si podrías, ya de cara al cierre, comentarnos un poquito en términos generales, qué otros productos pueden encontrar con ustedes y en general. Nosotros manejamos un portafolio muy amplio. Tenemos más de 40 proveedores distintos a disposición, tenemos más de 60 alternativas distintas a nivel de productos de inversión, entre los que puedes encontrar productos de renta fija, de renta variable, productos en Perú, productos en el exterior, jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Luxemburgo, Gran Caimán, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a encontrar productos, por ejemplo, orientados a equity, fondos de acciones, vas a encontrar, por ejemplo, bonos, vas a encontrar fondos de deuda, vas a encontrar inmobiliario, vas a encontrar private equity. Hay una diversidad muy grande y eso lo hacemos básicamente porque eso nos permite justamente delinear portafolios, es decir, la regla básica de inversiones, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta y ayudar a un cliente que de repente tiene una cantidad de dinero a poder, de repente no tiene el capital, un capital muy grande, como para diversificar, pero de repente puede comenzar con algunas inversiones e ir formando su portafolio poco a poco, ¿no? Entonces, la mayoría de alternativas que manejamos parten desde $10,000 o 40,000 soles.
Entonces, hay muchas posibilidades por ahí, ¿no? No, y de hecho esto es una invitación para cualquier persona que nos esté escuchando, si quiere conocer más de alternativas, podemos agendar una reunión, podemos sentarnos, entender su perfil, entender qué está buscando y a partir de eso tratar de delinear con él las mejores alternativas para su portafolio, ¿no? Sí, tal cual. O sea, eso habla de esa diversificación. Si hemos tocado una partecita con Participant, con Capac, de verdad hay bastante más y de verdad que creo que hay para todos los bolsillos, con Correcto, capitales importantes y hay mucha diversificación. De verdad que veo que conocen las inversiones y los escenarios que pueden ocurrir, entendimientos desde cómo va el capital, cómo regresa, si hay notariado o no hay notariado, los pros y cons. Entonces creo que de verdad tienen un portafolio bastante grande y creo que invita no solamente a curiosear, sino a aprender y a base de ese aprendizaje poder tomar una decisión responsable, ¿no? Y qué más si perfecto. tienes un equipo que te pueda ayudar. Eso me parece súper, súper chévere y de verdad que hay tantos aprendizajes que me llevo acá que de verdad que los invito a que miren toda la conversación y repasen porque de verdad que hay muchos conceptos nuevos que quizás muchas personas recién van a comenzar a aprender. Así que yo quería invitar, aprovechando acá, a que visiten el Marketplace de inversión simple donde van a poder encontrar a Gold Capital, van a poder dejar sus datos, van a poder ver qué características tiene, qué es lo que ofrecen y por ahí encontrar su camino y su portafolio, ¿no? Ideal para cada quien. Entonces quería ver si tenías algo adicional que podías agregar, Max, de cara a la comunidad. Simplemente darle las gracias, primero darte las gracias a ti por la invitación y bueno, darle las gracias a todos los que nos están escuchando e invitarlos a el momento en que quieran invertir, a asesorarse bien. Es bien importante antes de tomar una decisión de inversiones consultar con una persona que conozca, que tenga la experiencia. Eso te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así que estamos en Gold Capital para ayudarlos, para servirlos en lo que necesiten. Agenden una reunión con nosotros, conversemos, no tiene ningún costo y estaremos felices de poder ayudarlos. Así que, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por presentarnos esos productos y de verdad que también enseñarnos mucho en el camino. Así que, bueno, eso sería todo en este episodio y nos vemos muy pronto. Un saludo, Max, que esté súper bien. Gracias, Francisco.